El marco de esta entrevista se da en el contexto político-electoral que vive América Latina. La apertura democrática que inicia hace 40 años en medio de dictaduras, golpes de Estado y revoluciones, marcó el inicio de una era que con sus luces y sus sombras nos trae a este presente que tiene sabor a saldo negativo. Un saldo agravado y enrojecido, nunca mejor dicho, por lo de rojo, a causa de la crisis humanitaria que explota en 2020. La incapacidad, la indiferencia, la corrupción y quién sabe qué otras gracias de las élites políticas, académicas, económicas y sociales han sido el obstáculo para que en nuestro continente consolidemos democracias liberales y republicanas con Estado de Derecho y modelos de desarrollo que ofrezcan oportunidades para todos. Lo bien hecho ha sido insuficiente y lo mal hecho nos pasa factura. Hoy vemos a casi todos los pueblos de la América Latina votando en mayoría por un discurso revolucionario, revanchista y populista, que a través de la historia solo ha dejado miseria y esclavitud. A pesar de esto, los pueblos están llevando a sus expositores al poder. A diferencia de algunas de las revoluciones de siglos pasados que votaron dictaduras o destronaron oligarquías explotadoras, hoy el fracaso de las élites en la construcción de democracias republicanas funcionales nos tiene atrapados en un laberinto en el que peligran nuestras libertades. Para hablar sobre estos temas relevantes que están impactando la vida de las naciones, tengo el gusto de presentarles desde México a Rafael Rojas, historiador y ensayista cubano, es licenciado en filosofía y doctor en historia. Ha sido profesor visitante en importantes universidades de Estados Unidos, ha escrito más de 20 libros y acaba de publicar El árbol de las revoluciones, ideas y poder en América Latina. Doctor Rojas, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué para llegar al poder por la vía electoral el autoritarismo y el populismo del siglo XXI usan el lenguaje revolucionario? Saben que engañan al votante, pues no van a cumplir sus promesas. ¿Se aprovechan de la ignorancia de los pueblos o los votantes lo saben, pero están decepcionados y hartos de la incompetencia, los abusos y la corrupción de las élites dominantes, en especial la élite política? Sí, yo diría que la respuesta va más por el segundo razonamiento que comprende la pregunta. Yo creo que el votante latinoamericano, a pesar de que está experimentando y dando muestras de desencanto con la democracia, sabe que vota, ejerce el sufragio dentro de un conjunto de normas y reglas que son propias de las democracias en la mayoría de los países latinoamericanos, tal vez con la excepción de 2 o 3 regímenes que sí se colocan fuera del marco democrático. Entonces el votante va a sufragar sabiendo que está dentro de los límites de la democracia, pero sí proyectando todo el tiempo una nostalgia y una fascinación por el legado de las revoluciones y los populismos en el siglo XX, cuando no por ciertas tendencias de la nueva derecha autoritaria que también observamos en diversos países de la región. Yeah. Doctor Rojas, la llegada del chavismo en Venezuela en 1998 y el retorno de los sandinistas al poder en Nicaragua, algo de lo mismo hay en la llegada del personaje que estaba en Brasil. Lo de Nicaragua fue en 2006, ocurrieron por la vía electoral. Es cierto, les ganaron a grupos políticos impresentables, pero vea usted la miseria y la esclavitud en que están hoy esos pueblos, Nicaragua y Venezuela, y poco o nada pueden hacer. ¿Son estos dos regímenes totalitarios la continuación de la revolución por otros medios? Yo creo que no. Lo que sostengo en el libro es que son regímenes que, como usted bien dice, llegan por la vía democrática y desde el poder van desarticulando los pactos y las normas, el conjunto de reglas que habían permitido justamente la llegada al poder de líderes como Hugo Chávez o Nicolás Maduro en Venezuela o de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Más bien yo diría que en el caso de Venezuela no tenemos una revolución en los antecedentes de la construcción de este régimen autoritario de izquierda. En el caso de Nicaragua sí, pero si vamos a la historia, que es lo que yo propongo en uno de los capítulos
de mi libro observaremos que la revolución sandinista, después de un primer periodo, en efecto, de tendencia autoritaria hacia el marxismo-leninismo de corte soviético o de corte cubano, deriva en una constitución muy pluralista, que es la Constitución de 1987, que es la que permite que haya una alternancia en el poder con el triunfo de Violeta Chamorro en 1990. Así que, si vamos a la historia política de la Revolución Sandinista, lo que observamos es que hay un desenlace democrático. Sin embargo, Ortega, al regresar al poder, precisamente lo que hace es apartarse del orden constitucional del sandinismo y buscar lo mismo que en la Venezuela chavista, una ruta autoritaria. Sí. Doctor Rojas, además de los políticos, los intelectuales latinoamericanos también han jugado un papel determinante en levantar el ideal revolucionario y mantenerlo vivo en el tiempo, aunque lo van descartando cuando no funciona, como lo ha demostrado la historia. Y con frecuencia solo le cambian el nombre, pero lleva el mismo veneno. ¿Cuál es su opinión sobre la responsabilidad de tantos intelectuales en América Latina que promueven los antivalores que van contra la democracia liberal y republicana, que no es perfecta, pero es el único sistema que ha demostrado que da resultados? Bueno, yo creo que el papel de los intelectuales ha sido en un sentido y en el otro, porque el campo político, ideológico de muchos de estos procesos fue plural. Recordemos que no todas las revoluciones en sus orígenes fueron autoritarias, tuvieron elementos democráticos. La tradición revolucionaria latinoamericana es muy diversa e incluso los populismos, empezando por los populismos clásicos como el peronismo y el varguismo, tuvieron diversos tipos de relación con la democracia. Hubo revoluciones en América Latina como la boliviana o la chilena que intentaron conducirse por la ruta democrática y hubo otras que optaron muy rápidamente por una variante autoritaria, como podría ser en México, o totalitaria, como podría ser en Cuba. Y los intelectuales siempre intervinieron allí. Hubo revolucionarios en casi todos los países latinoamericanos que se identificaron también con la democracia, y yo creo que eso hay que rescatarlo desde un punto de vista histórico. Y tampoco hay que olvidar que en las últimas 4 décadas, como usted decía al principio, también los intelectuales jugaron un papel destacadísimo en las transiciones a la democracia, desde regímenes autoritarios muy diversos, lo mismo las dictaduras militares de derecha del Cono Sur, que los pocos regímenes que quedaban asociados al modelo soviético. Claro. Yo diría que el papel de los intelectuales ha reflejado en la historia del siglo XX la misma pluralidad y heterogeneidad ideológica de los procesos revolucionarios y populistas. Ya. Pues sin duda alguna, hoy América Latina necesita de regreso a esos intelectuales de gran nivel que fueron los que promovieron y sentaron las bases filosóficas e intelectuales de lo que fue la apertura, digamos, a la democracia liberal republicana, que sigue siendo un ideal pendiente para nuestra América Latina. Doctor Rojas, si para la izquierda populista y autoritaria una elección democrática, porque solo la primera respetan, de ahí retuercen y cambian el sistema, es la vía más eficiente para tomar el gobierno, ¿por qué utilizan el discurso revolucionario para, además de ganar esa primera elección, legitimarse y perpetuarse en el poder? Bueno, esa es una pregunta fascinante. Yo no puedo responderla en mi libro y no creo que pueda responderla ahora en 2 minutos, pero la explicación que trato de darle en las páginas finales de este libro, que no trata sobre el presente, lo que intenta es reconstruir el proceso intelectual que hay detrás de cada una de estas 10 revoluciones o populismos que identifico en el siglo XX. Lo que se me ocurre es que seguimos en América Latina y el Caribe presos de una cultura política que rinde culto a aquellas revoluciones y populismos, aunque dentro de normas constitucionales, legales y jurídicas que son propias de las democracias. Entonces hay una ambivalencia en nuestro presente. No quiero decir que toda la ciudadanía gravite hacia esa fascinación afectiva o simbólica con los grandes héroes de las revoluciones, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas,
Cárdenas, Augusto César Sandino, Fidel Castro, el Che Guevara. No estoy diciendo eso, pero sí creo que hay todavía una memoria sentimental ligada al culto a aquellas revoluciones que genera una especie de contradicción implícita con el sistema democrático que apela más bien a valores racionales, de respeto al Estado de Derecho, de rutas institucionales como son la división de poderes o el gobierno representativo. Claro. Entonces esa contradicción es aprovechada por los líderes, ya sean de tendencia democrática o de tendencia autoritaria, para tratar de recabar afectos a favor de una corriente u otra. Yeah. Excelente respuesta, doctor. Y esto tiene mucho que ver con la naturaleza del ser humano, ¿no? Que tiene un elemento aspiracional muy potente y que también rechaza en muchos momentos el que, aunque esté muy bien en su nivel de bienestar, si hay otros que están mejor, pues bueno, esa naturaleza en su parte negativa, que es el ego, la envidia, esa capacidad de destrucción que a veces tenemos los seres humanos, pues se hace presente. Es uno de los desafíos grandes de esta época que estamos viviendo, en regresar a los buenos valores del ser humano, que por supuesto los tiene. Doctor Rojas, una revolución puede dar origen a una democracia. Un movimiento autoritario puede ganar limpiamente unas elecciones y luego abolir la democracia para convertirse en dictadura. Venezuela, Nicaragua. Lo intentaron en Bolivia, Ecuador. Veremos qué sucede en Perú y Chile. Y hay otros ejemplos que ya usted mencionaba algunos de ellos. ¿Cree usted posible, doctor, que en un futuro cercano los latinoamericanos abandonemos los extremos por la moderación política, que seamos capaces de respetar la norma democrática y construyamos instituciones fuertes y duraderas que nos permitan trabajar para desarrollar nuestros países? Sí, yo la verdad es que creo que sí, porque a este análisis habría que agregar, información de primera mano, con datos primarios sobre el comportamiento de los electorados en cada uno de los países. Y yo diría que sí, hay una porción importante de la población en cada una de las naciones latinoamericanas y caribeñas que creo que es una porción que crece, que tiende a la moderación, al centro y a la plena asimilación de los valores constitucionales de la democracia. Ahora, también quería apuntar que hay también modalidades híbridas, o sea, puede darse el caso de regímenes en efecto que llegan al poder por la vía democrática legítimamente y que tuercen al autoritarismo, y otros que producen una combinación de elementos democráticos con elementos autoritarios, que es lo que Steven Levitsky y otros estudiosos de la política latinoamericana llaman democracias iliberales o regímenes híbridos. A veces se les llama autoritarismos electoralmente competitivos, que vemos en muchos países del mundo, por ejemplo en Rusia, en Hungría, desde diversas plataformas ideológicas, ¿verdad? Yeah. Entonces, todo eso está sucediendo en América Latina a la vez. Y sin embargo, yo diría que en general me parece que sigue siendo muy poderosa la tendencia de las democracias latinoamericanas a consolidarse desde sus premisas básicas: la diversidad de partidos, la división de poderes, el Estado de Derecho, el gobierno representativo. Las tendencias autoritarias de izquierda o de derecha están ahí, sin embargo el orden constitucional me parece que sí sigue avanzando en el sentido de la democracia. Yeah. Pues doctor Rojas, celebramos su optimismo, esperamos que sea contagioso y que se convierta en una energía y en una fuerza democrática para que pues, consolidemos ese modelo de democracia liberal y republicana en el que creemos. Doctor, usted ha dicho que Cuba exportó sus métodos revolucionarios a varias partes del continente latinoamericano, pero también afirma que la cubana es la única revolución permanente. Tiene 63 años y no parece que camine a un orden democrático e institucional. Ese discurso inagotable de la revolución sirve de excusa para ocultar la represión y la brutalidad de la dictadura castrista. ¿Cuál es su análisis sobre esa tragedia? Sí, yo creo que usted lo ha dicho correctamente. Se trata del único caso por el cual se inventa una revolución eterna, un presente infinito,
que se incorpora al aparato de legitimación de un Estado. Hay que decir que eso es posible porque Cuba es tal vez el único caso de América Latina y el Caribe donde el Estado tiene el control pleno absoluto de las instituciones educativas, culturales y de los medios de comunicación. En cualquier otro país habría resquicios o espacios autónomos o independientes en cualquiera de esos canales de transmisión. Entonces se podría interpelar, digamos, el mensaje central por el cual se construye este mito de una revolución eterna. Desde el punto de vista del régimen político, de las leyes, del sistema, hemos visto lo que sucede. Cualquier intento de cambio, de apertura, es violentamente reprimido por ese Estado. Ya. Doctor Rojas, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla promueven una agenda populista de extrema izquierda para América Latina, con el apoyo de la dictadura en La Habana y la complicidad de Pekín y Moscú. Entre el mexicano AMLO, los Fernández de Argentina, Evo Morales en Bolivia, Ortega de Nicaragua, Maduro de Venezuela, Pedro Castillo ahora en Perú y también Boric en Chile, todos miembros del mismo club. ¿Quién o quiénes cree usted que lideran y dedican más tiempo y recursos para la agenda populista y autoritaria para América Latina? Bueno, yo veo ahí en todo ese panorama que usted menciona diferencias. De hecho, veo diferencias entre el viejo Foro de Sao Paulo, que defendió los regímenes bolivarianos, digamos, de la primera década del siglo XXI, y la posición más reciente del Grupo de Puebla, que ha favorecido gobiernos como el de Bolivia, sí, eso sí, en un inicio, y especialmente a partir de la sucesión de Luis Arce, y luego proyectos como el de Alberto Fernández en Argentina y Andrés Manuel López Obrador en México. Una forma de ver las diferencias entre ese nuevo flanco de izquierda con el anterior es observar algunas matrices de cambio. Por ejemplo, estos nuevos gobiernos no le están apostando a la reelección indefinida del mandatario, como habían hecho los gobiernos bolivarianos. Creo que también en todos estos gobiernos, incluyendo los últimos, que son los que han llegado al poder más recientemente, como el de Pedro Castillo en Perú, Gabriel Boric en Chile, y habría que ver si Xiomara Castro en Honduras. En todos esos gobiernos creo yo que también se mantiene el marco interamericano de relaciones con los Estados Unidos, de permanencia en la OEA. En cambio, los gobiernos bolivarianos anteriormente hostilizaban abiertamente el marco interamericano. Sí, y usted dio la clave, doctor Rojas. Lo importante es de que no importa que lleguen los grupos de una izquierda o una derecha, mientras sean democráticos, primero, y segundo, que respeten la norma democrática y la alternancia en el poder, porque esa es la clave de la democracia. Y trataremos de que el mundo vaya por ahí, o al menos América Latina. Doctor, en el minuto y segundos que nos quedan, en la mayoría de países latinoamericanos, la democracia es joven. Aún no llega a las 4 décadas. Y sin embargo, estudios de opinión serios evidencian que el ciudadano latinoamericano cada año siente más desafección por este sistema de gobierno. Aunque sea el único modelo político que permite el desarrollo de las naciones, la democracia se agota de cara al discurso revolucionario que se mantiene vigente. Ya hablábamos de la naturaleza humana. ¿Se debe esto a la incompetencia y la corrupción de grupos políticos y élites que se acomodan, desvirtúan la democracia, vacían las instituciones y convierten a los estados en botines temporales de mafias que se organizan en partidos políticos? ¿Tiene esperanza la democracia en América Latina? Buenísima pregunta, también muy difícil de responder. Siempre seguimos estas estadísticas de Latino Barómetro y vemos crecer ese desencanto o frustración con la democracia, pero me parece que esos datos provienen de un equívoco inevitable, y es que la mayoría de los consultados en estos ejercicios o encuestas, cuando tratan de responder, tratan de explicar su desencanto o frustración con la democracia, lo que tienen en mente es la imagen de un gobierno concreto, no de un sistema de leyes e instituciones, porque ese es un sistema abstracto. Cuando se le pregunta a un guatemalteco, a un mexicano o a un uruguayo y un chileno cómo valora la democracia, está pensando en los gobiernos democráticos más recientes que le han tocado vivir, y entonces proyectan
esa desafección, podríamos decir, con el régimen o el sistema. Yo quisiera pensar que es en ese equívoco donde está la clave para explicar este fenómeno del aumento del desencanto con la democracia. Claro. Pues doctor Rojas, qué privilegio tenerlo a usted desde México compartiendo estas ideas. Recomendamos a toda nuestra audiencia el libro El árbol, las revoluciones, ideas y poder en América Latina. Sin duda alguna van a encontrar ahí los valores que necesitamos, a los que necesitamos sacarle brillo en esta época de la vida de América Latina. Las grandes tareas de nuestra región siguen siendo la reforma política de sus estados, fortalecer su sistema de justicia, aliviar los problemas sociales que más sufrimiento provocan y reactivar la inversión, sus economías y la creación de oportunidades. Estas son las acciones que nos permitirán consolidar democracias liberales y republicanas, las que nos librarán de revoluciones populistas, empobrecedoras y esclavizantes. Doctor Rojas, gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.